Hola con todos, muchas gracias por estar un día más acá juntos eh, con Fundación Nicolás. Muchísimas gracias porque formas parte de este grupo. Donde estés, donde te encuentres, gracias por poder compartir este espacio enriquecedor para crecimiento mutuo, tanto para padres y como acompañantes. Con ustedes tengo el agrado de presentarles a Estefanía Oliva. Ella es psicóloga clínica, máster en terapias psicológicas de tercera generación y supervisora en Repsid. Muchísimas gracias, Estefi, por estar acá, por tener el agrado de conversar contigo un día más y poder tratar un tema, la salud mental. En este mes de octubre, el 10 de octubre, se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental y el 15 de octubre pasado se conmemora la concientización de duelo gestacional, perinatal y neonatal. No creo que sea coincidencia, yo creo que este mes es muy sentido en el área mental, ¿no es cierto? Tanto el duelo como problemas o tratamientos mentales, ¿no es cierto? Van de la mano y mucho más cuando unos padres y familiares sufren la pérdida de un bebé, la pérdida de un bebé anhelado, deseado, querido. ¿Cómo es este efecto, Steffi? ¿Qué causa? ¿Cómo causa en la mente de los padres el perder a su bebé? Mm. Bueno, hola con todos y todas. Hola Steffi, qué gusto estar aquí una vez más aportando, acompañando y aprendiendo también. Bueno, creo que es una pregunta bien importante y bien compleja a la vez. Yo creo que para lograr como insertarnos en el tema es muy importante empezar a hablar de salud mental en general. Hay que recordar que, y a propósito de la conmemoración de del Día Mundial de la Salud Mental, recordar que la salud mental es un derecho humano universal. Mm. Por lo tanto, debería ser accesible, ¿no es cierto?, a todos y todas las personas. En Ecuador y bueno, en muchísimos países del mundo todavía sigue siendo un privilegio acceder a la salud mental. Mm. Y además que en Ecuador sí es cierto que hay pocos lineamientos que nos rigen a nosotros como psicólogos. Y solamente quiero aquí dejar una recomendación muy importante y es que si vas a acceder a servicios de salud, asegúrate que sean servicios certificados, que sean basados en evidencia. Pídele a tu terapeuta su registro de la CENESID, ¿no es cierto? Porque estamos en la obligación de dártelo, de explicarte con qué corriente trabajamos, cómo trabajamos, ¿no es cierto? Y si en realidad al pasar de las sesiones no te estás sintiendo bien, quizás no está haciendo bien su trabajo el terapeuta o la terapeuta. Entonces, nada más esto como introducción, como un llamado a la sociedad, un llamado a todas las personas a que en realidad busquen su bienestar, busquen su sentir bien, porque al final de cuentas el bienestar es responsabilidad de cada uno. Así es. Habemos muchas personas que podemos aportar al bienestar personal de salud, de todo tipo de salud, ¿no es cierto? Personal de salud mental, pero en realidad quien tiene que acercarse, quien tiene que buscar es la persona. Mm. Entonces, un llamado a eso, a cuidar de ti, ¿no es cierto? Y buscar un servicio de calidad. Ahora, con respecto a tu pregunta, ¿cómo es la salud mental o cómo enfocarnos en la salud mental de los padres en duelo, de los padres y madres en duelo? Vamos aquí a hacer una pequeña introducción porque creo que se lo puede ver desde un montón de ámbitos diferentes y lo podríamos hablar desde una visión bastante amplia, y es que todo tiene que ver en cómo cuidamos a estos padres dolientes. Tiene que ver incluso desde cómo el médico anuncia la noticia, ¿no es cierto?, a la persona, hasta las leyes que existen en el país. Me parece que recién en abril de este año se puede inscribir a un niño fallecido, ¿no es cierto? Un niño que no nació vivo. Entonces, recién, desde el 16 de abril, no sé, no estoy segura, pero desde abril de este año recién podemos inscribir.
Y bueno, en cuanto a ritos religiosos también, de hecho, hace mucho tiempo en la Iglesia Católica no se podía enterrar en un cementerio católico a los niños que no fueron bautizados, por ejemplo. Todo esto y el marco legal y el duelo silencioso que hemos hablado tanto, hacen que este duelo, específicamente este tipo de duelo, sea muy diferente al resto, porque no es acompañado, porque ni siquiera es visible para mi iglesia que me apoya tanto, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, partiendo de esto, de que todos estos ecosistemas, ¿no es cierto?, que conforman mi vivir, mi entorno, no se prestan para vivir amigablemente este duelo, vamos a hablar de lo que sucede a nivel cerebral. Porque claro, nosotros hablamos mucho del tema emocional y de lo que hacer, pero hay que entender que concretamente existen cambios fisiológicos en el cerebro de las personas que viven un trauma de tal magnitud. A eso le sumamos que biológicamente la mujer vive cambios estructurales a nivel cerebral cuando está embarazada o cuando tiene a su bebé. Entonces, estos cambios son bien importantes de tener en cuenta, porque ya cuando uno entiende que a nivel estructural del cerebro, a nivel funcional, hay cambios importantes, entonces empezamos a entender un poco lo importante y lo grave que es pasar por un tipo de duelo de esta magnitud. Entonces, ¿qué sucede en el cerebro de las madres o de cualquier persona que vive un trauma? Como que la información no llega del todo a procesarse, no llega a lo nosotros le llamamos el neocórtex o la corteza prefrontal, la ¿Qué es corteza eso? frontal. El cerebro tiene algunas partes, muchas partes del cerebro ciertamente cumplen funciones específicas. Entonces vamos a resumirlo así un poco para este espacio, ¿no es cierto? Y es como gozamos de dos cerebros, entre comillas. Un cerebro que nosotros le llamamos la parte reptiliana, que es netamente de lo instintivo, equilibrio, ¿no es cierto? De todo el sistema simpático, que es el que se encarga de la digestión, por ejemplo. Y luego viene la corteza frontal y prefrontal, que en cambio se encargan de todo lo que es sistema parasimpático, es más inhibitorio, ¿no es cierto? Nos ayuda a regularnos emocionalmente. Entonces, por lo general, nosotros, yo tengo un corte bastante cognitivo-conductual, ¿no es cierto? Entonces, nosotros creemos que a partir de la emoción debería tener un filtro por el neocórtex, por la corteza frontal, que es la que nos regula, para poder tener una conducta específica. Entonces, por ejemplo, si viene un cliente que hace relajo, ¿no es cierto? Un cliente, yo tengo todas las ganas de gritarle, de enojarme y de irme, pero mi neocórtex me dice, no, Stephanie, tienes que quedarte y atender bien y sonreír, ¿no es cierto? ¿Qué sucede en las personas que están viviendo un trauma? Lo que sucede es que estas emociones sobrepasan tanto el nivel o la capacidad de gestión del cerebro y del neocórtex que realmente no acaban de cumplir el ciclo, no llegan al neocórtex. Y en Ya. lugar de gritar, porque por lo general esto activa una parte específica del cerebro, además de muchas otras, pero específicamente la amígdala, se llama así, que hace que nosotros tengamos instinto de supervivencia, que el instinto de supervivencia se ponga a flor de piel, ¿no es cierto? Se Ya. active. Ujú. Estamos en estado de alerta. Entonces, por lo general, esto lo que hace es que queramos huir o luchar, ¿no es cierto?, contra esta amenaza que está sucediendo. Pero hay factores que hacen que incluso esta emoción sobrepase ese nivel y entonces nos congelamos, ¿ya? Y No sucede sabemos que cómo actuar. O sea, no tenemos idea de cómo actuar. Y es ya. justo esa la introducción a lo que quiero llegar. Como una familia doliente, los padres dolientes están pasando por todo ese proceso cerebral, es muy difícil que puedan tomar decisiones o que puedan responderte como es lo esperado, ¿no es cierto? Entonces, si yo voy y le digo, oye, siento mucho lo que pasa con tu bebé, y entonces esa mamá me grita y dice, no, ¿tú qué vas a saber? Primero entender que a nivel cerebral está viviendo un dolor muy importante.
Y luego entender que el acompañamiento es bien diferente, ¿no es cierto? Es como, ok, yo voy a ayudarte a tomar las decisiones, yo te voy a acompañar, entonces no te preocupes del papeleo, yo hago el papeleo, tú vive tu dolor, porque en ese punto es bien difícil que la persona logre racionalizar todo lo que está pasando, porque el nivel de activación emocional es demasiado importante como para que la persona tome decisiones. Y te das cuenta que es incluso a nivel cerebral, o sea, es incapacitante incluso a nivel fisiológico. Wow, qué importante saber. Ahora sabemos que hay un filtro, ¿no es cierto? Un filtro en el cerebro, el cual nos permite tener una conducta, digamos, aceptable. Pero también entiendo por experiencia propia y también por varios testimonios que sí puedes tomar decisiones. Eh, sí puedes llegar a tomar decisiones, pero sí también necesitas ir acompañado de una guía, ¿no es cierto? Para que en ese pico de estrés, en las primeras horas que tu mundo se derrumba, que los padres se enteran que su bebé falleció, poder tomar las guías o las pautas que la persona indicada debe estar ahí para indicarles qué hacer, ellos puedan absorber de buena manera con este filtro, ¿no es cierto?, que existe en el cerebro y poder tomar buenas decisiones. Cuán importante es poder tener un acompañamiento las primeras Ujú, horas de esta noticia trágica. ujú. Exactamente. Obviamente hay cosas, por ejemplo, si tú le preguntas a una persona que ha vivido un trauma, cualquier tipo de trauma, incluso o mucho más una pérdida perinatal, hay lagunas. Hay Mm, lagunas de, por ejemplo, cuántos días estuviste en el hospital, no me acuerdo, ujú, pero me acuerdo exactamente cómo sonaba el corazón, me acuerdo exactamente que el doctor dijo esta frase, ¿no es cierto? Y exacto, en cambio hay cosas que no te acuerdas. Entonces, yo puedo tomar decisiones, ¿no es cierto? Puedo decir, oigan, yo quiero que suceda esto, pero si me piden el número de cédula de mío y de mi esposo 10 veces, quizás no lo pueda dar. ya. Y ahí justamente necesito este apoyo. Y hablando un poco de todo este tema, quizás del apego, es como en ese momento de vulnerabilidad necesitamos figuras de apego. Y a veces esas figuras de apego son representadas por el cuerpo médico o por el cuerpo sanitario, porque necesito que alguien me sostenga, Ya. porque no sé cómo hacerlo, solo no tengo las palabras para explicarme a mí misma lo que está sucediendo y necesito preguntar. Y es por eso que es tan importante, como tú bien dices, el acompañamiento desde el primer momento, ¿no es cierto? Desde el minuto cero necesito un acompañamiento. Así. em, Porque obviamente no sé qué hacer, no sé cómo actuar, no sé ni qué palabras ponerle y cómo le aviso yo a mi familia si no sé bien lo que pasó. Entonces, por eso es tan importante también el tema de que en algún momento esperemos que el personal médico se capacite también Ujú. y entiendan cómo acompañar un duelo perinatal. Eh, sí, qué importante es, va de la mano, ¿no? Qué importante es tener una persona que guíe los primeros pasos a tomar decisiones certeras, concretas, puntuales en esas primeras horas, pero también la capacitación del personal para saber cómo actuar, cómo expresar la noticia, solo con no solo verbalmente, sino físicamente, corporalmente. Las expresiones corporales no se olvidan, peor las expresiones verbales, ¿no es cierto? Todo este proceso de shock, digo yo, lo hemos visto, lo hemos hablado contigo, los padres pasan esa etapa. Em, pero ¿qué hay de los familiares? Los familiares saben que están conscientes de que hubo una pérdida del bebé, pero no, digamos que no eran tan visible, no era tan visible para ellos esta pérdida. ¿Cómo los familiares, los acompañantes viven este proceso de duelo dentro de este tema del cerebro, las neuronas? O sea, ya hablamos de un filtro, cómo actúa en los padres, cómo reaccionan ellos o cómo interactúa el cerebro al momento de asimilar esta noticia.
Ujú. Es una excelente pregunta y aquí yo quiero igual aportar algo bien importante y es que no se puede hablar de cerebro aislado de la cultura y del contexto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Te acuerdas que hace un ratito hablamos como el neocórtex inhibe un montón de cosas que quisiéramos hacer, pero que en realidad no están bien vistas, ¿no es cierto? Ajá, ajá, Lo que sucede con el tema del acompañamiento en duelo perinatal es que no está bien visto. Entonces, todas las ganas que yo tengo de abrazarle a mi hija que acaba de perder a su bebé o de abrazarle a mi cuñado que está en pérdida, ¿no es cierto? Van a ser inhibidas porque no es un duelo em, permitido. exacto, no es un duelo autorizado, ¿no es cierto? No es un duelo permitido. Por lo tanto, a nivel cerebral, incluso puede ser que nuestro nivel de empatía se vea afectado por esta parte, ¿no es cierto? Por esta parte de no sé qué decir. En este caso no se dice nada, porque además nos enseñan qué decir cuando se muere el papá, cuando se muere el abuelo, cuando se muere, ¿no es cierto? Ya sabemos qué decir, sabemos regalar flores y frutas, es por lo general, ¿no es cierto? Pero en una pérdida perinatal no sabemos qué decir. Claro. Y entonces estamos tan inhibidos, tan retraídos, que ni siquiera nuestra parte más instintiva, más empática puede funcionar como quiere. Wow, qué importante es también ver el tema social, Ujú, el entorno con el que naciste, el entorno con el que te formaste y tienes esa memoria guardada de cómo actuar, ¿no? Cómo te enseñan los años, la experiencia, tu entorno, tu cultura. Y en todas yo creo que, bueno, no generalizo, pero en la mayoría de las culturas, del entorno social, no se habla de este tema. No, es un bebé tenía que nacer, punto. Es lo normal. Lo no normal es que fallezca, entonces como no es normal, no hablo, no sé ni cómo actuar. ujú. Sí, y además de eso, no sé, pero estamos en un contexto sociocultural y un momento histórico bien complejo, además, porque, por ejemplo, no sé si te ha pasado, pero en conversaciones así, es como siempre es bien importante esta pregunta de, ¿y nació por parto natural o cesárea? Ah, Porque además, si nació por parto natural es más querido que el que nació por cesárea. O de hecho, hay suegros, ¿no es cierto?, de otra generación que todavía piensan eso como, ¿y por qué te hace gastar tanto si toda mujer puede parir natural, ¿no es ujú, cierto? ¿Cómo así cesárea? O, es que no le dio leche materna hasta tal edad, es que ya no ah, es una buena madre, ¿no es cierto? Todo ese discurso está anclado desde, bueno, desde obviamente un discurso machista y obviamente también desde que la fertilidad y la reproducción de la mujer es el fin más grande que debería tener una mujer. ujú, Entonces, si fallaste al reproducirte, obviamente, como no quiero hacerte daño, mejor no te hago acuerdo, ¿no es cierto? Y ujú. quizás no tan explícitamente, pero implícitamente en la sociedad es así, Wow. como a no pudiste, ¿no es cierto? Es bien difícil, o sea, bien difícil porque la sociedad castiga a cosas que no tendría por qué castigar. Así es. O incluso el duelo de una mujer que decidió interrumpir el embarazo no es considerado duelo, porque, entonces tú decidiste, ya deberías estar feliz y no triste, por ejemplo. Es un duelo silenciado, es un duelo anulado, es un duelo oculto, Sí, es un duelo casi legal, es casi ilegal. claro. Entonces, lógicamente, ¿cómo yo me acerco a una persona que está en duelo si en realidad y no está permitido que salga mal? No se te permite como mujer, no se nos permite que algo a nivel reproductivo salga mal, Pero pasa, y pasa y es del 25%. obviamente. Es del 25% y es altísimo. Cómo poder concientizar, cómo poder gritar, cómo poder llamar la atención y decir esto es una realidad y no tiene que ser silenciada, no tiene que ser opacada, sino más bien tiene que ser una realidad consciente, educarnos nuevamente, reprogramarnos nuevamente como sociedad
para poder hablar de estos temas duros, pero que son reales y que no van a terminar. Lamentablemente, estadísticamente, no van a terminar. Los bebés nacen y los bebés fallecen. Es un ciclo de la vida y nadie tiene la autoridad moral, digo yo, ni ética, ni lo que se parezca, para determinar si estuvo bien o estuvo mal. Es una situación que se nos va de las manos, como personas, pero como padres, cambias tu vida y transformas tu vida y entiendes ahí cómo actuar, cómo Ujú, ser empático, porque viviste una realidad que no era permitida, ¿ya? Entonces, cuán importante, Steffi, poder ver también el entorno social. ¿Qué enfoque está dando el entorno social a esos padres? ujú, ¿Qué enfoque social está dando también a los familiares más cercanos, a los abuelos, por ejemplo? ¿Cómo esto también afecta a los abuelos que tenían una esperanza de tener a ese nieto, a esa nieta? Culturalmente cambiamos, los hijos no pensamos igual que los padres y estos abuelos se ven muy afectados en este tema de duelo, porque tienen dos duelos, o sea, tienen dos tristezas, ver a su hijo afectado por la pérdida y también el duelo de ellos como su papel de abuelos. ujú, Entonces, ¿cómo afecta ese tema en este tema de generacional? ujú. Sí, bueno, en realidad hay algunos autores que nos hablan de una teoría ecosistémica, que se trata como de varios sistemas que van formando nuestro ecosistema en donde nosotros nos desenvolvemos. Hablando que la familia en pérdida es un sistema, ¿no es cierto? Este sistema va a afectar a los demás sistemas, como tú bien dices, los padres que iban a ser abuelos, las personas que iban a ser tíos, tías, ¿no es cierto? Incluso, por ejemplo, a nivel del trabajo, ya tenías tú el permiso de maternidad por 3 meses, ¿no es cierto? Entonces, todo esto va a tener que cambiar, la dinámica va a tener que cambiar de todos los sistemas. Y realmente es algo que nuevamente se tiene que vivir en voz alta, porque eso sucede con los demás duelos, ¿no es cierto? Por ejemplo, Claro, si a mi hija, ya grande, mayor adulta, fallece su esposo, por ejemplo, yo estoy en duelo con ella, pero asimismo yo tengo detrás una red de apoyo a quien yo voy a llorar y voy a decir, es horrible verla a mi hija estar triste. Y yo claro. descargo todo eso que recibo y me siento acompañada. Y aquí la red de apoyo juega un papel súper importante en todo este tema. Y lo que sucede es que se replica la violencia, porque es violento que sea un duelo desautorizado, se replica a nivel de la pareja en duelo, se replica a nivel de los abuelos en duelo y se va replicando así porque la cadena no tiene en dónde sostenerse. Claro, yo tengo que ser el fuerte, yo tengo como abuelo o como papá, yo tengo que ser fuerte para que mi hijo me vea templada y darle esa fuerza, que irónicamente no es necesario. Ujú. Podemos llorar como Prefieres, juntos, ajá. Prefiero que llores conmigo, prefiero que tú me digas, oye, ¿en serio? ¿Qué situación tan triste? Ven, te abrazo y lloramos juntos. pero es muy poco lo que se da. Y, y qué importante, Steffi, también entender que nuestro cerebro estuvo programado con situaciones, que te silencian y esa programación hay que cambiarla. Como se implementó en nuestro cerebro, podemos también borrarlo y reprogramarlo. Eso es con el tiempo y con mucha educación y difusión también de este tema. Nos queda cortito el tiempo para poder seguir hablando de este tema. Muchísimas gracias, Steffi, por darnos unas luces. Ahora sabemos que existe, en nuestro cerebro un filtro. Bueno, yo lo digo filtro,
que nos permite también controlar nuestros impulsos, controlar las emociones, pero también poder asimilar las cosas y en este periodo de shock también sale a la luz esto para controlarnos y también no desbordarnos. Em, y cuán importante es también entender estos procesos que tienen que ser guiados y controlados. Muchísimas gracias, Steffi, por estar con nosotros, por acompañarnos acá un día más. A ustedes, muchísimas gracias por seguirnos, por estar aquí pendientes de cada entrevista. Están a un clic de poder tener toda la información, ayuda de todos los profesionales. Estamos aquí para servirles. No estás solo, no estás sola. Estamos aquí, estamos creando una tribu linda para poder apoyarnos y educarnos también. Y que esto no sea un tabú, sino más bien hablar y recordar con amor a nuestros hijos. Muchas gracias, Steffi. Muchas gracias, Steffi, también. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao.